Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a revisar hoy arbitraje, partición y liquidación de sociedades. Como nociones previas tenemos que juicio arbitral o arbitraje es aquel a que las partes concurren de común acuerdo o por mandatario del legislador y que se verifica ante tribunales especiales, distintos de los establecidos permanentemente por el Estado, elegido por los propios interesados o por la autoridad judicial en subsidio o por un tercero en determinadas ocasiones. Como indica la definición anterior, el sometimiento de un asunto al conocimiento de un juez árbitro puede ser voluntario o forzoso, según la ley lo imponga o no imperativamente como el único procedimiento para resolver determinados litigios. En nuestra legislación son materia de arbitrajes forzosos la liquidación de la sociedad conyugal, la liquidación de sociedades civiles, sean colectivas, en comanditas o de responsabilidad limitada, la liquidación de comunidades, la partición de bienes, las cuestiones a que diere lugar la presentación de cuentas, las diferencias que ocurren entre los socios de sociedades comerciales, las cuestiones sobre derechos o repartición de aguas y demás que determinen las leyes. Posiblemente en este punto se produce la no poca frecuente confusión respecto de la forma de distribuir los bienes quedados a la disolución de la sociedad. En efecto, al señalar el artículo 227 del Código Orgánico de Tribunales que deben resolverse por árbitros la partición de bienes y la liquidación de una sociedad colectiva o comandita civil y de las comunidades, algunos pretenden que el caudal de las sociedades en general, sin distinguir entre civiles y mercantiles, se dividiría conforme a las reglas relativas a la partición de bienes hereditarios comprendidas en el artículo 1317 y siguientes del Código Civil por expreso mandato del artículo 2115 del Código de Ley. Confusión que se vería reforzada por el hecho de que la mayoría de las sociedades comerciales, a excepción de las sociedades anónimas, en que el demandante puede sustraer el conocimiento de la competencia de los árbitros y someterlo a la decisión de la justicia ordinaria, las diferencias que ocurren entre los socios y todo lo relativo a la cuenta de suministradores y liquidadores efectivamente es de competencia arbitral obligatoria. Al efecto, el artículo 227, número 4 del Código Orgánico de Tribunales dispone que deben resolverse por árbitros las diferencias que ocurrieran entre los socios de una sociedad anónima o de una sociedad colectiva o en comandita comercial, o entre los asociados de una partición, en el caso del artículo 415 del Código Comercio. Esta última disposición se relaciona con el artículo 353, número 10 del Código Comercio, que ordena que la escritura de constitución de una sociedad colectiva debe indicar si las diferencias que, que les ocurran a los socios durante la sociedad deberán o no ser sometidas a una resolución de arbitradores y la forma en que debe hacerse su nombramiento. Por su parte, el citado artículo 415 establece que si en la escritura social se hubiera omitido la exigencia anterior, se entenderá que las cuestiones que se susciten entre los socios durante la vigencia de una sociedad o al tiempo de su disolución serán sometidas a un compromiso. El artículo 125 de la Ley 18.046 sobre sociedades anónimas indica que en sus estatutos deben establecerse la forma cómo se designará él o los árbitros que conocerán las materias a que refiere el artículo 10, número 4 de la misma ley, y que en ningún caso pueden nominarse en ellos a una o más personas determinadas como árbitros. Como referíamos más arriba, el inciso segundo de la misma disposición señala que sin perjuicio de que la regla general para conocer las controversias entre los socios en la que el conocimiento de los conflictos societarios sea competencia de árbitros, cualquiera de los demandantes puede sustraer su conocimiento de la competencia de los árbitros y someterlos a la decisión de la justicia ordinaria. El arbitraje en las sociedades anónimas está concebido para conocer las diferencias que ocurren entre los accionistas en su calidad de tales o entre estos y sus administradores, sea durante la vigencia de la sociedad o durante su liquidación, y si nada se dijera de los estatutos se entenderá que el árbitro será un árbitro arbitrador. Cabe observar que la Superintendencia de Valores puede actuar como árbitro en los casos que se refieren al 4, número 10 de la Ley 18.046 sobre sociedad anónima, cuando las partes de común acuerdo lo sometan a su conocimiento. Respecto a las sociedades por acciones, la Ley 20.190 dispuso algunas particularidades, todas que al incorporar el artículo 441 del Código de Comercio establece que las diferencias que ocurren entre los accionistas y la sociedad o sus administradores o liquidadores y la sociedad y sus administradores o liquidadores deberán ser resueltas por medio de arbitraje. Agrega el estatuto, deberá indicar el tipo de arbitraje, el número de integrantes del tribunal arbitral y el nombre o modalidad de la asignación de los árbitros y sus reemplazantes. En silencio, el estatuto conocerá de las disputas en única instancia un solo árbitro de carácter mixto, que no obstante actuar como árbitro en cuanto al procedimiento, resolverá conforme a derecho y los árbitros serán designados por el Tribunal de Justicia del domicilio social. Empero,
Respecto de las sociedades mercantiles, no se produce entre sus socios una comunidad de bienes al tiempo de su disolución, cuya división deba ser materia de arbitraje forzoso, como es el caso de las sociedades civiles, sino que subsiste como persona jurídica mientras dura la liquidación y para efectos de ella, lo que en doctrina se denomina sociedad de liquidación, a fin de evitar que se confundan los patrimonios personales de los socios con el de la sociedad mismo que suceden como en las empresas individuales de la responsabilidad limitada. De tal manera que los liquidadores respecto a las sociedades antedichas no son jueces árbitros, sino mandatarios de la sociedad, como lo establece el artículo 4.10 del Código de Comercio, y carecen de las facultades para resolver las dificultades que se produzcan entre los socios con motivo de la liquidación, a menos que las partes expresamente les confieran al liquidador la calidad de árbitro. La liquidación en estos casos comprende todas las operaciones necesarias para poner término efectivo a la sociedad, la realización de los bienes que forman parte del activo social, la conclusión de las operaciones ya iniciadas, el pago de las deudas de la sociedad y la distribución del saldo líquido entre los socios a prorrogar de sus partícipes, y debe realizarse en la forma establecida en los estatutos sociales o la disolución del mutuo acuerdo por los socios o bien por un liquidador en caso contrario. Por su parte, las sociedades anónimas se liquidan en la forma establecida en sus estatutos, en la forma acordada por la Asamblea General o por liquidadores que generalmente son los propios administradores de la sociedad. En cambio, la partición de bienes consiste en un conjunto complejo de actos encaminados a poner fin al estado de indivisión mediante la liquidación y distribución entre los copartícipes del causal poseído pro indiviso en partes o en lotes que guarden proporción con los derechos cuotativos de cada uno de ellos. La partición de bienes está reglamentada en el título 10 del libro segundo del Código Civil a propósito de las sucesiones por causa de muerte, siendo aplicable a la división otras comunidades de bienes como la ley así lo indica, como en los casos establecidos en el libro segundo título 9 del Código de Procedimiento Civil. Este procedimiento, además de suponer la existencia de una comunidad de bienes indivisos, requiere que previamente se encuentre determinado con precisión cuáles son los bienes que forman la comunidad, las personas que tienen derecho en ella y las cuotas a que cada una corresponde. De lo contrario, cualquier asunto que se suscite entre estas materias deberá ser resuelto previamente por la justicia ordinaria en conformidad a lo dispuesto en los artículos 1330 y 1331 del Código Civil. El juez partidor es un árbitro de derecho a menos que las partes mayores de edad y libres administradores de sus bienes le confieran el carácter de arbitrador, debiendo sujetarse en el primer caso a las normas que la ley establece en los artículos 646 y siguiente del Código de Procedimiento Civil sobre partición de bienes y supletoriamente a las reglas del juicio arbitral contenidas en el 648 y siguiente del mismo cuerpo de leyes. En resumen, podríamos decir que las principales diferencias entre la liquidación de sociedades mercantiles y la partición civil son las siguientes. La partición constituye un procedimiento judicial, mientras que la liquidación es una actuación comercial extrajudicial. El partidor es un juez que actúa en la petición de las partes dictando resoluciones, en tanto que el liquidador es un administrador que representa a la sociedad debiendo cumplir su cometido sin necesidad de requerimiento ulterior de las partes. La administración de los bienes sujetos a partición en una sociedad civil le corresponde al administrador pro indiviso, la resolución de los conflictos derivados de la copropiedad y su partición al juez partidor, en tanto la administración de la sociedad en liquidación le toca al liquidador y la resolución de conflictos al árbitro o a la justicia ordinaria en su caso. La persona jurídica de la sociedad persiste para los efectos de la liquidación hasta el término de esta. Por consiguiente, los bienes sujetos a liquidación los enajena el liquidador como bienes sociales sin necesidad de autorización alguna, aunque se trate de bienes raíces y existan incapaces entre los interesados. En la partición de las sociedades civiles no persiste la personalidad jurídica. Solo existe una comunidad regida por regla general, requiriéndose autorización judicial para enajenar bienes raíces de haber comunero incapaces. En la partición, a falta de acuerdo, el juez debe adjudicar entre los interesados la o las cosas comunes si ya admiten como división. Por el contrario, el liquidador debe enajenar o vender los bienes y no puede realizar adjudicaciones salvo autorización estatuaria o acuerdo de los socios. Disolución y liquidación de sociedades. Hemos dicho que la liquidación es el conjunto de actos encaminados a poner término efectivo a las sociedades comerciales con posterioridad a su disolución. La disolución de una sociedad a su turno no es otra cosa que el término de su existencia, lo que ocurre a causa de disposiciones legales, estatutarias, voluntarias o judiciales, las que analizaremos en los capítulos siguientes respecto a cada sociedad. Cuando una sociedad se disuelve, queda a su haber activo y un pasivo conformado durante su vigencia mediante el desarrollo de actividades económicas. El conjunto de operaciones posteriores a la disolución de la sociedad, que tiene por objeto terminar con su patrimonio y ejecutar los negocios pendientes, es precisamente lo que se denomina liquidación.
Podemos definir entonces a la liquidación como aquella institución jurídica que consiste en una serie de conjuntos de actos cuya última finalidad consiste en poner término definitivo a las operaciones de una sociedad que ha incurrido en una causal de disolución y que comprende, por tanto, la terminación de sus operaciones pendientes, la realización de sus bienes, el pago de los acreedores por las deudas pendientes y el reparto saldo que queda a los socios según porcentaje en el interés social. Como puede concluirse, la disolución y liquidación no son conceptos sinónimos, sino etapas consecutivas en la extinción de una sociedad comercial. Procedimiento concursal de liquidación. La ley 20.720, publicada en el Diario Oficial el 9 de enero del 2014, vino a sustituir a la quiebra como régimen concursal en nuestro país por procedimientos destinados a reorganizar y liquidar los pasivos y activos de las personas de empresas deudoras. Al efecto, la citada ley regula en su artículo 115 y 259 en forma específica un procedimiento concursal de liquidación que puede iniciarse en forma voluntaria a solicitud de la propia empresa deudora o bien forzosa cuando la demanda a cualquier acreedor de ella. Dicho procedimiento judicial, contencioso, extraordinario y tiene por objeto ejecutar en forma colectiva el patrimonio de la empresa deudora que ha caído en insolvencia, para con el producto de dicha realización para los acreedores en el orden de preferencia legal. Quien, quien debe llevar a efecto la liquidación en estos casos es una persona natural sujeta a fiscalización de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, denominada liquidador. El liquidador representa judicial y extrajudicialmente a los intereses generales de los acreedores y los derechos de la empresa deudora en cuanto pueden interesar a la masa, sin perjuicio de las facultades de aquellos y este determinados por la ley. El liquidador es designado en caso por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento a propuesta de los acreedores o a falta de ella por sorteo. Responda hasta por culpa de levísima en el ejercicio de sus funciones, entre otras cosas deberá: 1. Incautar e inventar bienes de la empresa deudora. 2. Liquidar los bienes de la misma. 3. Efectuar los repartos con fondos de los acreedores. 4. Cobrar los créditos del activo de la empresa deudora. 5. Contratar préstamos para solventar gastos del procedimiento concursal de liquidación. 6. Exigir rendición de cuenta a cualquiera que haya administrado bienes de la empresa deudora. 7. Reclamar de la empresa deudora la entrega de información necesaria para el desempeño de su cargo. 8. Registrar su actuación y publicar las resoluciones que se dicten en el procedimiento concursal de liquidación en el boletín concursal. 9. Depositar a interés en una institución financiera los fondos que perciba en cuenta separada para cada procedimiento concursal de liquidación y a nombre de este, y abrir una cuenta corriente con los fondos para solventarla. 10. Ejecutar los acuerdos legalmente adoptados por la Junta de Acreedores dentro del ámbito de su competencia. 11. Cerrar los libros de comercio de la empresa deudora, quedando responsable por ellos frente a terceros desde la dictación de la resolución de liquidación. 12. Transigir, considerar los créditos laborales con acuerdo a la Junta de Acreedores, según le dispone el 246 de la ley. 13. Ejercer las demás facultades y cumplir las demás obligaciones que la ley le encomienda. Todas las cuestiones que se susciten entre la empresa deudora, el liquidador y cualquier otro interesado en relación a la administración de los bienes sujetos al procedimiento concursal de liquidación serán resueltas por el tribunal competente en audiencias verbales a solicitud del interesado y conforme a las reglas que indica la ley. Como puede observarse, la liquidación de sociedades y el procedimiento concursal de liquidación son cuestiones absolutamente diversas, pero se relacionan entre sí en cuanto al procedimiento concursal de liquidación es causal de disolución de las sociedades comerciales. Del modo que, una vez terminado el procedimiento concursal, deberá procederse a la liquidación de la sociedad disuelta conforme a las normas que veremos más adelante respecto a cada tipo de sociedad. Eso ha sido todo por hoy.